Buenos días, mis queridos amigos, hermanos, familia de la fe. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor que nos ha acompañado a lo largo de todo este año. Hoy es nuestra penúltima publicación en redes sociales. La última saldrá el último día de este año, que es la filmación que hacemos del culto dominical que tenemos y que sale normalmente los días martes. Lo estaremos teniendo este próximo domingo y ese será el último culto del año. Pero esta es nuestra última predicación en estas redes sociales con las que contamos para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Termina un año más, cada vez más rápido. Parece que el tiempo cada vez se acelera, por lo tanto demuestra que no hay tiempo que perder. Y esperamos en el nombre de Cristo Jesús que en realidad a lo largo de este año no hayamos perdido el tiempo, no hayamos perdido las cosas importantes, hayamos dado la dedicación apropiada a lo que tiene importancia, que hayamos tenido una buena tabla de prioridades, una escala de prioridades de manera correcta, poniendo siempre a Dios primero, las cosas espirituales y luego las demás que tienen trascendencia e importancia, de las cuales ciertamente cosecharemos, ¿no? De cada cosa que hayamos hecho y del modo que lo hayamos hecho, iremos cosechando, ¿sí? Así que, bueno, es un término de año que nos invita un poquito a reflexionar respecto de los resultados que tenemos y de las propuestas, metas y objetivos que quizás nos hayamos fijado. Y yo quisiera nada más concluir con esta charla, concluir, digo, junto con la del domingo próximo, que Dios nos dé la salud de la vida, con un pequeño mensaje, un mensaje que nos invita a ciertamente a hacer un resumen, una reflexión, una evaluación de las situaciones, de las distintas situaciones en las que desenvolvemos nuestra vida, la laboral, de ahí se puede desprender la económica, la familiar, y de ahí se desprende la sentimental, la emocional, de nuestras relaciones interpersonales, la salud también, ¿sí? Y en cada una de esas, darle gracias a Dios, porque ciertamente tenemos también situaciones, testimonios, vivencias que a lo mejor han sido contrarias, difíciles, que han afectado, que han golpeado cualquiera de estas áreas, pero estamos aquí, y estamos con vida, y mientras hay vida, hay esperanza, y la esperanza en Cristo Jesús es esperanza de gloria. Así que ha pasado mucho a lo largo de este año, digo, a pesar de lo rápido que ha sido, ha pasado mucho de lo bueno y de lo malo. Lo importante es que ha pasado y que hay que continuar, ¿sí? La vida no se detiene. Yo sé que también a veces se vuelven fechas bastante melancólicas, porque terminar un año con un déficit en cualquier área de la vida trae tristeza, trae dolor, pero hay una sana costumbre, al menos acá en el país, de reunirnos en familia, reunirnos con personas que apreciamos, y, y cuando se cumple el último campanazo, cuando dan las 11:59 de la noche, solemos darnos un abrazo. Así que de antemano quiero decirle esto, que esto no falte. Un abrazo, que sea un abrazo sincero. Si es que si quizás el abrazo requiere que vaya acompañado de palabras que confirmen, que ratifiquen la amistad, la reconciliación, el perdón, el compromiso de amor, bienvenido sea, bienvenido sea. Yo nada más quiero dejar, digo, este mensaje que se encuentra o que he tomado como base, Primera de Timoteo, capítulo 6, para recordarle que nosotros vamos, o que Dios nos ha llamado a que caminemos de gloria en gloria. Y para que podamos caminar de esa manera, ¿sí? Más allá de lo que ha pasado en el año y en el resumen que tengamos, ¿sí? Debemos nosotros siempre mirar las cosas buenas que debemos alcanzar, que debemos lograr, saber que Dios está para ayudarnos, para respaldarnos, para bendecirnos, en tanto en cuanto nuestros propósitos coincidan con la voluntad y los propósitos perfectos y divinos de Dios. Le digo, yo quiero compartir este pequeño mensaje que se encuentra en Primera de Timoteo capítulo 6, y voy a permitirme dar lectura del versículo 11 al versículo 14. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos del 11 al 14. Hago la lectura, le pido por favor que me siga con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Y dice así:
Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 11 al 14. Sígame, por favor. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que da testimonio de la buena profesión, delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, me he permitido tomar solo estos pocos versículos que comienzan con esta palabrita, más, ¿no? Es una palabra que en este caso también podría haber sido reemplazada por la palabra pero. ¿Por qué? Porque esta conjunción que se encuentra en el versículo 11 que acabamos de leer, está hablando de un cambio de perspectiva que se debe tener versus, que debemos tener los hijos de Dios, versus la orientación, la inclinación que tienen la mayoría de personas, la gente que no conoce a Dios. Yo quiero nada más resumirle un poquito esta cruel realidad que vivimos acá en el mundo, ¿sí? Y lo digo de manera, no con el ánimo de entristecernos, de amargarnos, ni de buscar dolor donde no hay más que el que ya tenemos, ¿sí? Por eso digo esta cruel realidad. Así que tómele en el buen sentido esta palabrita. ¿Por qué? Porque comienza diciendo, mas tú, oh hombre de Dios. Entonces eso quiere decir que lo que se dijo antes, ¿sí? Se está hablando de las personas que no son comprometidas con Dios, que no conocen a Dios, que no quieren vivir para Dios. ¿Y qué nos dicen los versículos anteriores? Les resumo. Los versículos anteriores habla de la inclinación que tiene el ser humano por naturaleza hacia las cosas que le atraen más, que le acaparan su atención, su mente, su ocupación, sus decisiones van encaminadas en pos de. ¿De qué dicen los versículos anteriores? De la riqueza material, del dinero, de la prosperidad económica, de la abundancia que se considera que es un bienestar. No siempre es así, o no es así, pero habla de eso, ¿no? Dice que hay el amor al dinero, que es la raíz de todos los males, que muchos por acaparar este dinero, por tratar de abastecerse, de sobreabundar en las cosas materiales, perdieron la perspectiva, terminaron apartándose, caen en conflictos, etcétera, etcétera. Versus lo que la palabra de Dios nos propone, que no nos dice que seamos pobres. Nunca la Biblia dice que nadie de los hijos de Dios, y ni aun quienes le servimos a tiempo completo, hemos comprometido nuestra vida para servirle a Dios, predicando el Evangelio, dice que debemos hacer, por ejemplo, un voto de pobreza. Eso es un invento que termina siendo inclusive contradictorio con la palabra de Dios. Pero una cosa es que Dios quiera que seamos sostenidos, sustentados, provistos, y otra, que procuremos las riquezas, el engrandecimiento, el ser millonarios, el tener muchísimo más, ¿no? Entonces dice, ahí hay que tener cuidado. Si Dios quiere darnos una vida y vida en abundancia, una buena vida, que tengamos para suplir las necesidades, quizás un poquito más, para cumplir las metas, a veces hasta para poder cumplir aquellos deleites, propósitos sanos, que los tengamos. Sí, sí, eso quiere Dios, ¿sí? Lo que no quiere Dios es que muramos de hambre, que vivamos en necesidad, que estemos afligidos, que vivamos en las deudas y que las deudas acaben el trabajo de toda nuestra vida y que terminemos la vida quienes ya vamos en camino de jubilación, ¿sí? Que terminemos la vida quizás endeudados y sin ver ningún fruto de tantos años de trabajo. Eso no quiere Dios, ¿no es cierto? Pero eso pasa, ¿sí? Pasa que no hay, que muchas personas vamos llegando a una edad en la que ya tenemos, por la misma condición de salud, de vida, de edad, de circunstancias, de opciones, de posibilidades, ya vamos bajando un poquito el pie del acelerador, ¿sí? Y claro, debemos entrar a una etapa de paz, de tranquilidad. No toda la gente lo logra, ¿sí? Eso quiere decir
que una o muchas decisiones estuvieron mal tomadas en algún momento del pasado, en algún momento. No necesariamente hace 2 años, hace 5, después de la pandemia, no, no. En algún momento del pasado hubo una o más decisiones incorrectas, ¿no? Para llegar a la recta final de nuestras vidas, pueden ser 5, 10, 15, 20 años, pero me refiero a una recta final en la cual ya no somos entes tan productivos, de hecho ya superamos la edad de ser económicamente activos y que no terminemos con este bienestar, ¿sí? O la otra, ¿sí? Que es a lo que procura el mundo, a lo que nos impulsa, a lo que nos han puesto como éxito del mundo, ¿no? El que lleguemos a tener mucho dinero y que tengamos hasta para malgastarlo y que perdamos la perspectiva y que nos enfoquemos solo en las cosas materiales y en el deleite que esto nos puede dar. Entonces dice, ¿saben qué? Para ustedes los cristianos, para nosotros, para mí, ¿no es cierto? Dice que hay una gran ganancia en nuestras vidas, que es la ganancia de la piedad y el contentamiento. Dice, ve, gran ganancia para el cristiano es tener piedad y contentamiento en esto, o sea, no tener una piedad aparente, no tener una imagen de piedad, no tratar de impresionar diciendo que somos piadosos, sino dice que tengamos una piedad y contentamiento, o sea, que nos contentemos de ser piadosos, misericordiosos, compasivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de eso dice que es gran ganancia en nuestras vidas. Pastor, ¿y cómo compro las cosas en el mercado diciendo yo tengo piedad? No está diciendo eso la palabra. ¿Quién dice eso? ¿No? Y la palabra termina diciendo, digo, en los versículos anteriores a esto que dice, mas tú, hombre de Dios, dice que nos contentemos con tener un techo, abrigo, alimento. Ya ahí debemos estar contentos. Podemos estar más contentos si tenemos un poquito más, sí, correcto, pero nada que nos haga tropezar. Y dice aquí, no pierdas tu perspectiva. ¿Sabe cómo se llama esta prédica? Sin perder el objetivo. El resumen económico, el resumen emocional, el resumen sentimental, el resumen físico, o sea, de salud, ¿sí? El resumen material que haya en nuestras vidas, el resumen emocional que haya, ¿sí? Nos va a llevar, cada área de esas vidas nos va a llevar a una conclusión, que es un resultado, ¿sí? Que puede ser favorable o puede ser desfavorable o puede ser suficiente, ¿sí? Aquí la palabra de Dios nos dice, ¿sabes qué tienes que tomar en consideración tú en la vida? Estos aspectos. Una, huye de aquellas cosas que te pueden poner de tropiezo, es decir, el amor al dinero, el acaparamiento de las cosas materiales, el solo buscar el deleite de la carne, el querer simplemente lo que el impulso me pide y tratar de hacerlo, cumplirlo, satisfacerlo, ¿sí? Entonces dice, cuidado con eso, huye de estas cosas, ¿sí? Y busca la justicia, la paz, la tranquilidad, la piedad, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Eso dice el primer versículo que leímos, el versículo 11 del capítulo 6 de Primera de Timoteo. Mas tú, hombre de Dios, busca la justicia. Eso es bueno, ¿sí? Y mira cómo te has manejado en este año en cuanto a justicia, a paciencia, a mansedumbre, a tolerancia, ¿no es cierto? A amor, a perdón. Eso es lo que más importa en la vida, de ver un resumen y ver que el saldo quizás sea muy favorable, ¿no? Decir, sí, en realidad, yo tuve la oportunidad de fallar, fui presionado inclusive en algún momento de fallar, pero no, escogí lo correcto, lo justo, fui manso, no devolví mal por mal, más bien Dios en su infinita misericordia y favor eh, puso control sobre mi vida y pude reaccionar de manera correcta. Cuando pude responder con ira y con agravio, respondí con bondad y con misericordia. Entonces, eso debemos nosotros ver, hacer un análisis de eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la segunda cosa que nos dice en el siguiente versículo, en el versículo 12, dice, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué es pelear la buena batalla de la fe? No dice la guerra, ¿no es cierto? La guerra tiene muchas batallas y pelear la buena batalla de la fe es precisamente esto, ¿sí? Es tratar de vivir agradándole a Dios en un mundo que está totalmente volcado en su contra. Es tratar de darle la gloria a Dios
en un mundo que procura la gloria humana, la gloria propia, en donde el prestigio, la fama, el darse a conocer, el ser un gran influencer, el tener muchos seguidores, personas que se suscriban, que eso que repercute en la parte económica, eso es lo que el mundo nos propone, pero eso contraría, choca, se opone a mi condición. Yo quiero agradarle a Dios. Yo no quiero tener muchos seguidores, yo quiero seguirle a Él. Yo no quiero que la gente se me suscriba a mis canales para que escuche todo lo que yo puedo proponer o que vea todo lo que yo puedo enseñar. Yo quiero ser enseñado por Cristo Jesús. Yo quiero suscribir mi nombre en el libro de la vida. Entonces, esa oposición evidente, radical, terrible que enfrentamos día a día, dice que hay que pelearla. Dice que hay que pelearla. Entonces, sí, todos los años, yo ya tengo 33 años en el Evangelio. En noviembre de este año cumplí 33 años en el Evangelio. Y sí puedo decir, sin hacerme la víctima, sin hacerme el héroe, ni mucho menos, no se trata de eso, es una ridiculez. Pero sí puedo decir que sí, que hay batalla. Hay batalla, la gran batalla que enfrentamos hasta cuando comenzamos, hasta cuando aprendemos a manejar la batalla contra el pecado, por ejemplo, ¿sí? La batalla contra la carne, la batalla contra los odiadores del Evangelio, ¿sí? Los escarnecedores, les llama así la Biblia. La batalla contra la tentación, la batalla contra las nuevas doctrinas que se oponen a los principios y valores de la palabra de Dios y por lo tanto de Dios. Entonces hay que pelearlo, sí. La batalla contra uno mismo, contra su carácter, el ser moldeados y que no nos dejamos. Entonces, el que Cristo prevalezca en nuestras vidas por sobre nosotros, aunque nosotros en una o más ocasiones tengamos que ser humillados, es una batalla y es una batalla diaria, constante, permanente, que sigue ahí, que está ahí, que quizás muchas batallas en muchas áreas de nuestras vidas parece que las hemos ganado, gloria a Dios, pero no hay que descuidarlas, ¿sí? Por ejemplo, la batalla contra ciertos pecados, ¿no? El alcohol ya no tiene cabida en mi vida, gloria a Dios, ya no tiene cabida. El cigarrillo, la droga ya no tiene en mi vida, perfecto, le gané la batalla. De todas maneras, si algún momento tuve conflictos, si algún momento en esa batalla la tenía perdida y por la misericordia, el favor y el poder de Dios la gané, gloria a Dios, pero no hay que descuidar. La batalla contra la infidelidad, ¿sí? Porque por naturaleza soy coqueto, por naturaleza tengo ese instinto, por naturaleza, en fin. Entonces hay un sinnúmero de batallas que las peleamos día a día, constante, las batallas que se desarrollan en nuestra mente. La mente es el mayor campo de batalla que tenemos nosotros en la vida. Y nos dice, ¿sabes qué? Pelea la buena batalla de la fe. ¿Tendremos otras batallas, Dios mediante, en el próximo año? Sí, si es que Dios nos da salud y vida, claro que sí. ¿Cuándo se acaban las batallas? Bueno, hay dos instancias. O cuando Cristo nos llame, ¿sí? Y quizás escuchemos las palabras de un triunfador o para un triunfador que diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. O cuando la palabra de Dios nos dice, como en este caso, Cristo se manifieste para con nosotros, es decir, Cristo venga por su iglesia. Pero mientras tanto hay batallas, sí, sí hay batallas. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Cada vez que vamos ganando una batalla en este mundo, cada vez que vamos venciendo, cada vez que me levanto en la mañana y reconozco que su misericordia es nueva y que llego en la noche y digo, Dios mío, gracias porque hoy no fallé, hoy o no tuve tentaciones o teniéndolas, las pude manejar, pude huir, como nos dice en el versículo 12, huye de estas cosas. Entonces pude tomar las decisiones correctas. Es una batalla diaria, es una batalla constante. Digo, cada vez que ganamos una batalla en contra del reino de las tinieblas, vamos echando mano del reino de los cielos. Vamos echando mano de la vida eterna. Me voy acercando cada vez más a Cristo Jesús. Me voy acercando más en la dirección correcta. Voy permaneciendo en esa senda, ¿sí? A lo mejor en este año yo puedo tener satisfacciones grandes de haber logrado tal o cual cosa en un área. Pero, por ejemplo, una satisfacción hermosa, grande, que a uno le da ganas de llorar delante de Dios cuando
cuando nos ponemos en intimidad de oración con el Señor, es decir, Señor, gracias porque yo reconozco que en muchas ocasiones tú me guardaste de fallarte. Pude haberme beneficiado de este dinero ilícito y por tu favor y tu bondad iluminaste mi mente y preferí mantener mi condición económica, a veces mantener mi necesidad, pero no caí, Señor, pero no fallé. O decir, Señor, me vi tentado a fallarte a ti, a fallar a mi esposa, a mi esposo, según el caso, a dañar el testimonio que debo darles a mis hijos, a mis generaciones, pero tú fuiste bueno, Señor, y me ayudaste para yo confesar tu nombre y decir que soy un hombre de Dios, poner una barrera y poder correr para el lado contrario. Y gracias, Señor, porque estuve a punto de, pero en tu misericordia y tu favor me ayudaste. Entonces, hay grandes satisfacciones en la vida, sí. No solo el resumen económico, no solo decir, bueno, termino el año endeudado en $150,000, termino el año endeudado en $10,000, termino el año con las tarjetas a full, termino el año debiendo el arriendo, termino el año. Yo sé que hay un déficit, puede haber un déficit económico, pero si hay un déficit y si hay un superávit espiritual, ¿usted cree que ese Dios a quien nos hemos esforzado a lo largo de este año por agradarle, no nos va a ayudar, no nos va a bendecir? Claro que sí, por supuesto. Es como el padre que premia el comportamiento de un hijo. Cuanto más, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre de los cielos. Así que esta pelea diaria de la batalla implica renovarse constantemente también. Y la Biblia dice que Dios renueva las fuerzas de aquel que no tiene ningunas. Y la renovación de esa fuerza en nuestra vida es su bendita palabra. Un soldado que afronta batallas diarias no podrá mantenerse firme y atento para vencer si no se alimenta y no recibe instrucción. Así que aquí estamos, a pesar de lo que sea. Y estamos sin perder el objetivo, para que la palabra de Dios siga siendo esa lámpara en nuestro caminar, esa lumbrera que está en nuestros pies para no tropezar. Aquí estamos una vez más manteniendo esta profesión de fe, como dice aquí mismo, mantener esa profesión de fe que ha sido dada ante muchos testigos. Hay mucha gente que sabe que somos cristianos, hay mucha gente a quien le hemos hablado de Dios, a quien hemos invitado a la iglesia, a quien nos hemos permitido hacer una oración cuando han tenido una necesidad. Todas esas personas están pendientes de qué pasa con nuestras vidas. Nuestras vidas deben permanecer firmes hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 14, que fue el versículo con el que concluimos la porción oficial. ¿Cuál es el objetivo entonces? Precisamente, hasta encontrarnos con Cristo Jesús. Ya sea que nos llame de uno en uno, o ya sea que nos venga a levantar en aquel día glorioso que anhelamos. Se acaba un año, vendrá otro, las cosas no cambian en un segundo del calendario del 2024 al 2025, pero sí podemos nosotros mantenernos firmes en el Señor. Y si quizás el resumen de este año nos dice que hemos estado un poco flojos en la parte espiritual, que no hemos sido constantes en la lectura de la palabra, que la oración la hemos descuidado, que a veces tenemos propósitos o que oramos y buscamos mucho cuando tenemos dificultad, pero cuando se supera la dificultad nos bajoneamos. Bueno, aprendamos de los errores para enmendar y vamos para adelante, para atrás, ni para tomar impulso. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús, sin perder el objetivo. Quiero agradecer al único que siempre me amó, al que todo lo dio y hasta su hijo entregó para